Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Windhumanoz Podcast. Soy Ismael Cabeza, presentador y codirector del programa. Pero antes, ya sabéis que en Windhumanoz Podcast siempre estamos atentos a proyectos interesantes que estén relacionados con nuestros géneros y hoy queremos hablaros precisamente de uno de ellos. Fantástica.com es la primera escuela online de literatura de género. Por cierto, es Fantástica con PH. Por una suscripción mensual tendréis acceso a todos los contenidos de todos los cursos de la escuela y además impartidos por los mejores especialistas del país. Cuando sepáis los nombres, ya os adelanto que vais a flipar. Habrá muchos cursos de diversos temas, algunos tan interesantes como cómo publicar en el mercado anglosajón, world building, escribir fantasía histórica, el viaje del héroe y su base mítica, fantasía juvenil de género, creación de personajes fantásticos y muchos otros. Como os digo, se irán añadiendo otros cursos poco a poco. Los vídeos están muy currados y los contenidos muy cuidados. Ya os podéis suscribir en la página fantástica.com, fantástica con PH. Podéis dejar vuestro correo electrónico y ahí os irán informando de todo lo que vaya saliendo y de cuándo os podáis ya suscribir a los cursos, que va a ser muy prontito. Y sin más, viajamos a Polonia para conocer al gran Stanisław Lem. Comenzamos. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśniom sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtany, połam pat, a mury runą. Se pronuncia Stanisław, pero todos por aquí decimos Stanisław. Lem es para muchos uno de los mejores escritores de ciencia ficción de la historia y hace muy poquito, el pasado 12 de septiembre, se han cumplido los 100 años de su nacimiento. En Windhumanoz no queríamos dejar pasar este centenario sin ofrecerle nuestro particular homenaje, así que vamos a dedicarle el monográfico de hoy. Y para hablar del escritor polaco, qué mejor que contar con uno de los grandes expertos en su vida y en su obra. Salvador Bayarri es doctor en física y licenciado en filosofía, ha vivido entre Estados Unidos y España, compaginando su carrera literaria con su trabajo como investigador y desarrollador de programas de simulación y realidad virtual. Es autor de obras como Trilogía de las Esferas, El espejo del tiempo y El profeta americano. Ha publicado numerosos relatos de ciencia ficción en varias publicaciones y antologías, y este mismo año, con la editorial Premium, ha publicado Las edades de Ignis. Hola Salvador, bienvenido a Windhumanoz y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Ismael, bueno, gracias a vosotros y felicitaciones por la estupenda revista y por el podcast, es un placer. Pues estamos encantados de tenerte aquí, porque además nos consta que Lem es uno de tus autores favoritos. Y si te parece, pues vamos a empezar ya directamente hablando de este hombre, que además, por lo que te he visto también en algunas charlas, que luego ya recomendaremos también, algunas charlas que tienes por ahí, que de las que has dado en la Hispacon y tal, fue un hombre que tuvo que sin tener, digamos, una formación reglada en muchas cosas, en muchas disciplinas, pero sí que
fuera de los cauces académicos sí que fue un experto en muchas cosas, como en cibernética, en matemáticas, teoría de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te parece, vamos a hablar desde el principio por el Lem, escritor. Y bueno, siempre se dice que un escritor se hace escribiendo, pero también leyendo, y todos los autores tienen influencias que tarde o temprano aparecen en su literatura. Y la verdad es que Lem es un autor bastante peculiar. En muchos países es considerado más como incluso como un filósofo, un escritor experimental, más incluso tanto como de ciencia ficción. ¿Cuáles fueron sus influencias y por qué se dedicó a la ciencia ficción en lugar de hacer ensayo u otro tipo de literatura? Pues sí, Lem era una persona peculiar por muchas razones. Pensar que ya de entrada pues era un niño prodigio. Cuando hicieron uno de los primeros estudios del coeficiente intelectual en Polonia, la puntuación más alta de todo el estudio la sacó Lem, ¿no? Así que era un genio en el sentido estricto y también por esa avidez que tenía de informarse de muchísimos temas. Lo que pasa es que estuvo obligado a estudiar medicina por su padre, ¿no? Como suele pasar a veces. Luego no ejerció prácticamente y se dedicó, su primer trabajo fue contratado por una revista. Entonces pues empezaban a ponerse de moda estas revistas científicas y le contrataron para revisar todas las publicaciones que se hacían a nivel global. Y fue así como él fue descubriendo la cibernética de Wiener, que se estaba desarrollando en ese momento, la teoría de la información, las teorías evolucionistas, la estadística matemática, la genética. Entonces él bebe de fuentes, digamos, de las primeras fuentes, de artículos científicos, así que aunque no estudió en la universidad, pero sí que tiene ese contacto con incluso pues fuentes científicas que tampoco son del dominio público o que podían ser en aquel momento bastante especializadas. ¿Y qué pasa? Claro, él realmente, al no haber estudiado ni filosofía, que también era un ávido lector, ¿no? o física o informática, que en aquella época no existía prácticamente, el cauce que encuentra es escribir ciencia ficción. También como forma de vida, porque, como ya digo, él no quería ejercer de médico y tampoco le apetecía intentar meterse en la universidad. En aquel momento está empezando la carrera espacial, en los años finales de los 40-50. Hay un gran entusiasmo por todo el tema espacial y él escribe un par de historias y son un éxito inmediato. Entonces, a partir de ahí se da cuenta que, bueno, por lo menos así puede ganarse la vida. Y como la ciencia ficción es un campo tan peculiar, también puede de alguna manera empezar a exponer sus ideas, a veces muy heterodoxas, utilizando ese género. ¿Cuáles son las influencias principales? ¿Qué autores fueron los que le influyeron principalmente en su obra? Pues él tenía como referencia a dos autores que también van a marcar el concepto que él tiene de ciencia ficción. Bueno, no sé qué sería antes o después, sí, que ya estaba predispuesto a orientar su visión de la ciencia ficción en este campo, pero el caso es que los que él siempre nombra son Olaf Stapledon y H.G. Wells. ¿Y por qué? Porque pues él ve las obras de estos autores, si recordáis, pues Stapledon tiene estas historias donde se imagina la evolución de la humanidad millones y millones de años en el futuro por todas las fases por las que va a pasar y con una tensión constante entre la visión utópica y la visión distópica. Es decir, que Olaf Stapledon ni dice todo va a ser maravilloso y la tecnología lo va a resolver todo, no tiene ese optimismo que puede tener Asimov, por ejemplo. Sí. Y luego, por otra parte, H.G. Wells también sucede algo parecido, aunque H.G. Wells en ciertas obras tiende a ser muy utópico, pero en cambio en otras, sobre todo en su fase más madura, pues más bien tiende a la distopía. Entonces también existe esa tensión, pero en cualquier caso se dedica a pensar en el futuro a veces lejano de la humanidad,
Hombres como dioses, ¿no? Este tipo de obras donde se plantea hasta dónde puede llegar la humanidad. Y este aspecto era el que le interesaba a Lem. Él, como luego reniega de el desarrollo de la ciencia ficción en su época, sobre todo en Estados Unidos, a veces no quiere que le consideren escritor de ciencia ficción, habla de que es futurólogo o se inventa otras palabras, pero en este sentido, él lo que quiere es pensar en serio, en términos bastante filosóficos, de cuál puede ser la evolución de la humanidad. Y ese concepto es el que digamos, arrastra en su obra, tanto de ficción como también en sus escritos más filosóficos, de los que, por desgracia, no tenemos muchas traducciones en español, ni siquiera en inglés. También sus circunstancias personales le marcaron bastante. ¿Cómo le marcó el hecho de ser judío, de vivir la Segunda Guerra Mundial bajo la ocupación nazi, luego escribir bajo el régimen prosoviético en Polonia, y cómo desde ese entorno tan marcado, cómo llegó a hacerse tan famoso en todo el mundo? Pues es curioso porque obviamente tuvo una gran influencia, todas esas experiencias que él vivió durante la Guerra Mundial, y realmente ha sido más recientemente cuando se ha comenzado a conocer esos aspectos de su vida personal que él había mantenido más o menos ocultos, ¿no? Salvo por unos pocos escritos autobiográficos. Siempre quedaba como alusiones en algunas entrevistas. Pero bueno, hoy en día ya disponemos incluso de documentales bastante detallados al respecto. Pues lo primero que quizás cabe decir es que él en su infancia, pues como genio que era, pues era un niño retraído, tímido, que le costaba hacer amistades, y entonces ya su visión del mundo era peculiar, no se integraba de forma sencilla con la gente. Y esto acabó de reforzarlo, es un cierto pesimismo, unas ciertas dificultades para asumir lo que son las convenciones sociales, con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Él vivía con su familia en Lvov, que entonces estaba en Polonia, pero hoy en día está en Ucrania. Entonces, en esas tira y afloja en el frente del este entre alemanes y soviéticos, pues la ciudad fue invadida varias veces y él vivió las atrocidades por ambas partes, con lo cual él, de ahí por una parte, se refuerzó su pesimismo respecto a la especie humana, y por otro lado también relativizó, porque él pues, se da cuenta de que la maldad está, por decirlo así, en todas partes. Y un elemento que le influyó mucho fue ver cómo la casualidad, el azar, ¿no? El encontrarte en el sitio equivocado, en el momento adecuado o en el sitio correcto. De hecho, él estuvo a punto casi de verse envuelto en un fusilamiento, pues te podía marcar tu vida, ¿no? o matar. Entonces, ese papel del azar le traumatiza de cierta forma. O sea, se da cuenta de que no hay sentido en el universo, de que no hay nada que te mantenga a salvo, sino que estamos ahí a merced de las circunstancias. Y un concepto que luego incluso extiende a la especie humana como tal, ¿no? Somos producto del puro azar, de la pura chapuza de la naturaleza. Entonces, pues bueno, no sé, sí, ahí se genera cierto pesimismo, que incluso, bueno, él también personalmente sufría de depresión algunas veces, y que le lleva, bueno, pues a ser un personaje bastante gruñón, ¿no? Y bastante crítico con muchas cosas. Sí, de hecho, luego cuando hablemos un poco de las adaptaciones de algunos de sus libros al cine, a la televisión, creo que hay un capítulo bastante curioso que le ocurrió con Tarkovsky, creo recordar, que parece ser que no se llevaron demasiado bien a la hora de ponerse de acuerdo para ciertas cosas. Si te parece, podemos pasar a comentar algunas de las muchas facetas que tiene Lem, por ejemplo, sus novelas de exploración espacial, como Astronautas, La nube magallánica, Edén, El Invencible, Solaris, Fiasco, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya has apuntado un poco este tema del pesimismo de Lem, pero respecto a estas novelas concretas de exploración espacial, ¿podemos considerarlo un pesimista respecto al encuentro con otras civilizaciones alienígenas?
Pues yo diría que sí. Él, como comentaba antes, aprovecha ese boom, ese interés por la exploración espacial. Hay esa carrera entre el mundo del este, el mundo soviético y el mundo estadounidense. Y esa carrera se realiza no solo en términos tecnológicos, sino, por decirlo así, cultural también, ¿no? En ambos lados se intenta fomentar el conocimiento espacial. Entonces él se sube a esa ola y con sus primeras novelas consigue un enorme éxito. Incluso relativamente pronto se realizan adaptaciones a televisión, a teatro y al cine de sus obras. Él ahí empieza a encontrarse con las primeras limitaciones ideológicas, porque, claro, al plantear lo que eran estas visiones del futuro, de la humanidad, de la exploración espacial, obviamente en el bloque soviético lo que se pretendía era presentar una utopía donde el ideal comunista había triunfado, se había extendido por toda la Tierra, y él, bueno, en principio se resiste a eso, pero al final pues hay una censura, ¿no? Hay una censura previa que incluso le obligan a meter algunos de estos elementos. Pero un poco más adelante, ya entrando en los años 60, se relaja esta censura y él empieza con estas novelas que comentábamos, como Solaris, que es la más conocida, pero también El Invencible, Edén y otras, donde hay una visión muy lejos del optimismo hollywoodiense de qué pasaría si realmente llegamos a un planeta donde hay otra civilización inteligente. Muchas veces lo que sucede es que llega allí y los alienígenas se han extinguido, y de alguna manera la investigación de qué ha pasado nos sirve de reflejo para entender, y esto Lem es un autor pionero, igual que en otros aspectos, para entender que nosotros podemos extinguirnos también. Y él, bueno, analiza de forma muy, muy profunda por qué las sociedades pueden extinguirse. Y en otros casos, lo que presenta, como en El Invencible o como en Solaris, es un encuentro con otra forma de inteligencia tan diferente a la nuestra que ni siquiera podemos estar seguros de clasificarla como tal inteligencia, y mucho menos de realmente llegar a comunicarnos o a entendernos. Él recientemente estaba leyendo, porque ahora se están publicando bastante material de cartas suyas, de entrevistas, sí. Explícitamente decía que Solaris la escribió para romper este mito antropocéntrico, ¿no? De que salimos al espacio y lo vamos a entender todo y vamos a poder replicar nuestros ideales y nuestra sociedad en todos esos lugares, ¿no? Y ser amiguitos de otros, en plan Star Trek, ¿no? Que habla de todas las civilizaciones. Entonces él conscientemente dice, no señores, esto es mucho más difícil, porque en el cosmos va a estar lleno de cosas que no vamos a entender. Lo cual era una posición que él mantenía no solo respecto a este tema, sino ese escepticismo respecto al conocimiento era genérico. Igual en sus novelas pseudopolicíacas como La Investigación o La Fiebre de Heleno también habla de lo mismo, de que no nos resulta tan fácil como pensamos explicar ciertas cosas y entender ciertas cosas. Hay una faceta que es muy curiosa también de Lem, y es que es de los pocos escritores que tiene obras, digamos, serias y otras cómicas, y esa faceta humorística de Lem en algunas obras como Diario de las Estrellas, Fábulas de Robots y Ciberiada, El Congreso de Futurología, es muy marcada en alguna de sus obras. ¿Por qué ese punto humorístico en contraste con otras obras más sesudas o más serias? Pues la verdad es que sí, ¿no? Existe ese contraste, y mi impresión es que él utilizaba el humor para introducir ideas que o bien eran muy heterodoxas, como decía antes, pero en el fondo muy profundas, o incluso en ocasiones, como hace, por ejemplo, sus prólogos a libros imaginarios, para presentar ideas que realmente en un contexto serio pues podrían haber causado problemas. Y no solo ideológicamente, que también, sino porque hay algunos donde se burla de toda la
la construcción y la hipocresía de las tiranías, pero también para presentar ideas que desde el contexto académico pues podrían decir, está usted diciendo una barbaridad, ¿no? Por ejemplo, como decía antes, cuando dice que el universo es una chapuza al azar y que la humanidad pues no es el culmen de la evolución, ni muchísimo menos, porque es una chapuza, ¿no? Entonces, claro, eso lo presenta de forma humorística y es muy divertido y te ríes, ¿no? Pero realmente, y él también lo confiesa esto en algunas de sus cartas y sus entrevistas, realmente lo que hacía era utilizar el humor para aliviar los golpes o para soterradamente meter estas ideas que eran lo que realmente él pensaba. Bueno, Fábulas de robots, por ejemplo, pues encontramos críticas brutales al militarismo. Por ejemplo, pues llegan a un planeta y los dos constructores se dedican a crear ejércitos para los tiranos, que hay dos bloques de tiranos, ¿no? Y al final los dos ejércitos se juntan y, claro, su inteligencia se multiplica y se dedican a filosofar, ¿no? Entonces, hay detrás una crítica, obviamente, al militarismo, a los dos bloques. Claro. Es un ejemplo, pero hay muchos otros temas. Hay temas que le preocupaban mucho, como la identidad personal, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la tecnología nos permita replicarnos o hacer clones o guardar copias que cuando nos muramos pueda restaurar la copia? ¿Qué pasa cuando no seamos mortales, sino que podamos revivir? Entonces, él todas estas ideas las presenta, pues, por ejemplo, en Diarios de las Estrellas, en varios de los cuentos, para realmente hacer pensar a la gente sin que se den cuenta de que lo que está planteando es una profunda cuestión filosófica, y eso lo hace a través del humor. Luego hay otra parte, otra cara de Lem, que a mí la verdad es que no sé si decirte que es de mis favoritas, pero casi, y son esas obras en las que él escribe prólogos o reseñas de libros que no existen. El caso de Vacío Perfecto, Magnitud Imaginaria, Provocación. Da la impresión como que en este caso estamos hablando de obras cuya temática le gusta a Lem, y a lo mejor es como son reseñas de libros que a él le hubiera gustado leer o que a él le hubiera gustado escribir. Pero es una faceta muy, muy curiosa, ¿verdad, Salvador? Es muy curiosa, sí. Por eso, como decías muy bien, pues hay gente que lo estudia, hay lemólogos que lo estudian como verdaderamente un innovador en las técnicas narrativas, en la narratología, incluso en términos de hacer un ensayo enmascarado como una obra de ficción, enmascarada como un prólogo. Y hay mucha discusión sobre este tema de estos prólogos entre los lemólogos, porque efectivamente hay gente que dice, bueno, pues que él lo que hacía era para poder exponer de forma resumida una idea que no hubiera sabido o no tenía el tiempo para desarrollar en forma de ficción o de ensayo, pues lo hacía de esta manera, y seguramente en parte es verdad. También este distanciamiento de poner en boca de otro prologuista que a su vez está comentando el libro de un autor, o sea, pone como dos bloques, dos muros de separación. Como decía, también yo creo que para protegerse un poco de la crítica, porque hay veces que trata temas realmente complejos y controvertidos. Por ejemplo, en el último volumen, el de Provocación, pues tiene una pieza dedicada a analizar el Holocausto o en general el impulso al mal, y lo hace con unas tesis también muy extrañas, ¿no? Muy heterodoxas. Entonces, bueno, yo creo que para permitirse ese espacio de juego sin que venga nadie a hacerle una crítica seria, pues utiliza esa excusa o esa técnica. Y es curioso porque en uno de los prólogos, no recuerdo ahora de cuál volumen, él mismo, el prologuista al libro de prólogos, está criticando a Lem por escribir estos prólogos, ¿no? O sea, él también tiene un humor cínico respecto a sí mismo, lo cual es muy de agradecer, ¿no? Es muy divertido. Sí, la verdad es que, como estamos viendo,
Es bestial las distintas caras que tiene Lem en su obra. Y bueno, pasamos a algo de lo que también se ha hablado mucho, y es del Lem filósofo. ¿Qué es lo que piensa? Ya nos has dado algunos apuntes anteriormente de su pesimismo, pero ¿qué piensa Lem de la evolución humana, de la cultura? ¿Estamos hablando de alguien, de un ilustrado, de un posmoderno? ¿Cómo es ese Lem filósofo? Es complejo, es complejo. Tiene por una parte esa libertad, como decía antes, de no estar adscrito a ninguna corriente académica, poder permitirse, bueno, pues elaborar teorías bastante heterodoxas, y tiene una contradicción fundamental que él mismo reconoce, porque por una parte él se reconoce como racionalista, como heredero de la Ilustración. Él piensa que la razón es el instrumento para, bueno, descubrir lo que se pueda descubrir, pero al mismo tiempo es muy consciente y es muy sincero al respecto, pues se da cuenta de que, bueno, por supuesto las ideas absolutas o la verdad absoluta es inalcanzable si es que existiera, y desde ese punto de vista puede considerarse un posmoderno, ¿no? Como crítico a los grandes relatos racionalistas y a ese optimismo en el progreso, y le pega muchos palos a todas esas visiones, ¿no? Entonces él intenta reconciliar esas dos tendencias con más o menos fortuna. Para mí, en alguna de las charlas lo he comparado al programa crítico que hace Immanuel Kant, ¿no? Que por una parte critica el intento de fundamentar todo el conocimiento en la razón o en la experiencia, porque al final nosotros mismos ponemos muchas cosas, ¿no? De cómo somos en el conocimiento, y el conocimiento tiene sus limitaciones, ¿no? Y Lem hace algo parecido, como decía, incluso en estas novelas pseudopolicíacas, en la investigación, por ejemplo. En realidad es una investigación científica donde, bueno, el policía lo que intenta es, a partir de unos datos estadísticos, de unos movimientos de cadáveres que ha habido en la campiña inglesa, ver si hay alguna patrón, alguna correlación. Y al final se da cuenta de que hay varias explicaciones posibles y ninguna acaba por cuadrar por completo. Es como un símil que hace Lem de lo que es la investigación y el progreso de la ciencia, ¿no? Donde, pues sí, tenemos modelos, pero luego viene Einstein y se carga el modelo de Newton, y luego vendrá otro y se carga el modelo de Einstein, ¿no? Entonces, realmente no hay una explicación última de la que podamos estar 100% seguros. Entonces, Lem, esa crítica, partiendo de esa idea, como decía antes, que él tiene de que al final somos producto del azar y de la casualidad, y la evolución no es un camino hacia el culmen de la inteligencia, sino que nosotros estamos llenos de faltas y de errores. Él considera que la cultura, lo que nosotros hemos construido como ciencia, como religión, como mitología, todos estos elementos son para él formas de ocultar nuestro miedo al hecho de que el universo no tiene sentido, ¿no? Y de que nosotros no somos la octava maravilla, y ese conocimiento, ese miedo lo ocultamos, lo pintamos y lo ponemos los colores utilizando esos mitos para sentirnos seguros, ¿no? Y sentirnos confiados, pero él dice, bueno, que todo eso es una máscara, ¿no? Una careta. Por otra parte, él avanza también teorías muy heterodoxas respecto a por dónde tiene que ir la humanidad, porque, claro, pensemos en todas las ideas actuales del conservacionismo, del ecologismo, de alguna manera el intento de preservar o de volver a lo natural para evitar ciertos daños al planeta y a nuestra propia especie. Lem rompe con todo esto y dice, pero bueno, pues si la naturaleza es una porquería, si lo que tenemos que hacer es tirar para adelante. La tecnología no es buena ni mala, pero es una herramienta que tenemos para superar nuestros defectos. Entonces, bueno, él adelanta ideas como las del transhumanismo, ya en los años 60, en Summa Technologiae, o la realidad virtual, pero incluso más radical de lo que hoy
conocemos como realidad virtual, que es ponerte unos cascos y sentirte ahí dentro, ¿no? Él habla de cambiar las leyes de la física, las leyes de la matemática, construir universos simulados, que diríamos ahora, donde vivir como nos dé la gana, ¿no? O sea, él piensa, por eso esa referencia a Stapledon, que en unos miles de años superaremos nuestro ser biológico, estaremos en otras dimensiones de existencia. Entonces, bueno, pues intenta también, a veces a través del humor, como tenía ese relato de la cultura como error, de, bueno, atizar un poco la conciencia de la gente para que salgamos de este marco de que pensamos que vamos hacia la catástrofe porque nos estamos alejando de lo natural, ¿no? Cuando en realidad hay tantas posibilidades abiertas todavía. Pues fíjate, Salvador, que después de haber hecho este repaso por las distintas facetas del EM, las novelas de exploración espacial, el tema del humor, la faceta más experimental con esos prólogos a libros que no existen, el EM filósofo, has citado ahora esta obra también que más desconocida en España, la Summa Technologiae, que quiero recordar que es del 64, y donde avanza también, donde se adelanta a ideas que entonces ni se esperaban y que hoy en día son una realidad. Después de hacer un recorrido por todas esas facetas del EM, ¿qué novelas o qué antologías recomendarías para comenzar a leer a Stanisław Lem? Bueno, pues durante muchos años, y seguramente todavía, Solaris fue mi novela favorita. Creo que es la novela que más veces he regalado. Sí. Es especialmente interesante porque además de todo este contenido, digamos así, profundo, de la cuestión de la comunicación, de la interpretación de qué podría ser otra inteligencia, pues se puede leer como una historia de intriga, porque el personaje tiene que ir averiguando qué ha pasado en esta estación espacial y a partir de ahí va descubriendo, y él mismo pasa por ese proceso extraño, pero también es una increíble historia de amor. Yo creo que seguramente eso también me influyó en su momento, muy digamos, fuera de los cauces normales de lo que es una historia romántica y con una terrible tragedia, ¿no? También una terrible... Bueno, desde luego, seguramente sería la primera que recomendaría, sí, como puro placer de leer, también advirtiendo que Lem le encanta explayarse con descripciones y inventarse palabras de objetos y de elementos que no existen en nuestro mundo y que sí existen en estos otros planetas. Así que a veces pues, se puede hacer un poquillo farragoso, pero la nueva traducción de Impedimenta es fantástica y yo os la recomiendo. También lo que comentábamos antes, las historias humorísticas, porque aparte de pasar un buen rato y que son historias cortas y se leen rápido, realmente sí que tocan muchos temas interesantes. Entonces están los diarios de las estrellas, que tienen 2 partes, y las fábulas de Robot, Ciberiada, serían los más conocidos, pero también Congreso de Futurología es muy divertida, quizás más que la adaptación, que es bastante trágica, y también se lee como metáfora, por supuesto, de nuevo, ¿no? Las tiranías de su época, pero puede leerse perfectamente como un equivalente al mundo feliz de Huxley, ¿no? Porque en Congreso de Futurología hay tras de la historia hay una distopía donde hay un control a través de las sustancias químicas, de los estados de ánimo de la gente. Entonces, todas esas las recomendaría por esa combinación que tienen de humor y de temas más profundos. Desde luego, Summa Technologiae, para los que sean más científicamente propensos, pues está muy bien, porque hace algo que no muchos autores han hecho desde entonces. Solo Jacques Monod con El azar y la necesidad, o Richard Dawkins, o Daniel Dennett, que es darse cuenta de que la evolución es como un proceso algorítmico y que se puede aplicar a seres mecánicos, o se puede aplicar a cosas que no necesariamente son
biológicas, ¿no? Y entonces, por eso luego escribe también sobre cómo van a evolucionar las inteligencias artificiales. Entonces, esos temas están ahí increíblemente anticipados desde ese año 64. Que os guste esos temas, también lo recomiendo. Pues aunque por supuesto lo primero que recomendamos siempre es la lectura de los libros de Lem, pero hay que reconocer que vivimos en un mundo muy audiovisual, y en este sentido, ¿qué es lo que nos puedes contar de las adaptaciones de su obra al cine y a la televisión? Pues recientemente di una charla en la Filmoteca de Cataluña, que podéis ver en mi blog también, y os la recomiendo sobre todo porque ahí he puesto enlaces a algunas de estas obras que pueden verse en YouTube. Incluso el mismo Solaris se puede ver en YouTube en buena calidad. Pues lo curioso de Lem, como también comentaba al principio, es que habiendo este interés cultural en los años 50 y 60 por el tema de la exploración espacial y por el tema de la informática, y de primeras ideas sobre la inteligencia artificial. Recordemos que también Asimov en este momento está escribiendo sobre sus 3 leyes de la robótica, etc. Pues todos esos relatos de Lem se adaptaron bastante rápido, sobre todo a la televisión. Había en ese momento en Polonia una tradición de hacer pues como el equivalente a lo que sería The Twilight Zone en Estados Unidos, ¿no? Sí. Estos episodios cortos con ideas muy de ciencia ficción, a veces de terror, y entonces los relatos de Lem encajaban ahí muy bien. Hay muchas adaptaciones, aunque no son fáciles de encontrar, pero que luego, por ejemplo, en la BBC también adaptó al mercado británico, y son historias muy divertidas. Hay, por ejemplo, una que fue adaptada luego por Andrei Bagda al cine, como un cortometraje que se llama Pastel de capas y que pues, se puede encontrar también en algunas plataformas, donde pues es un piloto que tiene un accidente, y en ese futuro se pueden hacer trasplantes de todas las partes del cuerpo y del cerebro y volver a unirlas entre sí, con lo cual después del accidente, que es un accidente múltiple, su personalidad está formada por varias personas. Entonces todo eso plantea una serie de problemas legales, etcétera, muy divertidos. Pero bueno, entrando ya en las adaptaciones cinematográficas, pensar que Solaris tiene nada menos que 3 adaptaciones. La primera se hizo a la televisión por el mismo motivo, pero bueno, ya tenía sus 2 horas y media de duración. Y luego está la de Tarkovsky y la de Soderbergh. Pero hay últimamente, por ejemplo, en Hungría se han hecho 2 adaptaciones muy interesantes. Una de uno de sus prólogos, que se llama Un minuto humano, y la película se llama Uno, y bueno, pues se trata de analizar qué pasaría si consiguiéramos compilar toda la información sobre la especie humana en un minuto dado, ¿no? Si eso nos daría alguna visión de realmente cómo es la realidad y cómo es la especie. Han adaptado también otra novela suya que se llama La voz del amo, que es un principio parecida a lo que sería El contacto de Carl Sagan. Se recibe una señal extraterrestre y hay un esfuerzo científico, hay una iniciativa para intentar descifrarla, pero obviamente siendo un pesimista al respecto, pues lo pone mucho más difícil. Y se ha hecho una adaptación así un poco estilo Philip K. Dick, ¿no? Metiéndole mucha acción, intriga y tal, que seguramente es interesante. Esta es una adaptación húngara. También, si sois fans de la animación, en Polonia también hay un movimiento de animación. Bueno, en todos los países del este, ¿no? Había tradicionalmente un movimiento muy interesante de animadores, y hay bastantes adaptaciones también de historias, de cuentos de Lem, como animaciones muy ingeniosas, algunas de ellas. Y bueno, la lástima es que seguramente porque es un autor del este, pues no hay tantas, salvo el Solaris de Soderbergh, no hay tantas en el mundo occidental. Hay una serie que se hizo en Alemania sobre los viajes de Ion Tichy, o Ijon Tichy, o como lo pronunciemos, que son los diarios de las estrellas. Sí. Y se pueden encontrar bastantes episodios en YouTube. Lo que pasa que creo que hay solo unos pocos que tienen subtítulos en inglés. Si buscáis mi canal de YouTube, ahí hay un par de episodios. Y está bastante bien, son muy divertidos. Pero yo espero que con este boom que hay ahora de las
series y también el regreso a la ciencia ficción, el cine, pues sí que se animen a hacer más adaptaciones de LEM, porque realmente hay muchísimo material aprovechable, por así decir. Pues yo creo que llegará el momento en el que es posible que haya un pequeño boom de LEM y sí, es probable que empiecen a aparecer adaptaciones porque, como bien dices, hay mucho material para sacar buenas películas o buenas series. Pues creo que con este apartado de las adaptaciones de la obra de LEM al cine y a la televisión es un buen punto para ir cerrando este monográfico. Creo de todas formas, Salvador, que bueno, todo esto que has contado lo podríamos resumir en la frase hay que leer a LEM, recomendar a LEM, y bueno, con la excusa del centenario que se cumple en este 2021, pues que mejor que empezar a leer sus obras en el orden que tú has comentado o en el que cada uno quiera. En cualquier orden, sí. Pero siempre es recomendable leerlo. Aprovecho también para, ya lo has comentado tú, pero bueno, lo digo ahora, que es muy recomendable tu blog, los libros de Salvador Bayarri, bayarrilibros.blogspot.com. Ahí hay muchísima información, tanto sobre LEM como sobre otros autores y obras que te interesan. Y también he visto que en YouTube, en tu canal de YouTube, Salvador Bayarri, hay también, aparte de muchos vídeos que vas colgando, hay un par de ellos, o no sé si alguno más. Uno de ellos es una charla muy interesante que diste en la Hispacon 2015, creo recordar. Y otro que has publicado hace poquito, una ponencia que precisamente creo que se publicó el día que se cumplía el centenario del nacimiento de LEM, dentro del congreso organizado por el Círculo de Estudios Lemianos de México. Bueno, quien esté interesado, pues ahí en el canal de Salvador Bayarri, pues también tiene esos vídeos y por supuesto en el blog mucha más información. Salvador, ha sido un placer charlar contigo, escucharte hablar sobre LEM, porque no hay nada mejor que escuchar hablar de un autor a alguien que es evidente que le gusta y que lo ha seguido, lo ha estudiado y que conoce bien su obra, y por supuesto esto lo transmites, y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes, aunque conocieran a LEM, ahora lo conocen un poquito mejor y se van a acercar de otra forma a su obra. Muchas gracias por participar con nosotros en este monográfico, y te quería preguntar ya para terminar, ¿qué proyectos tienes por ahí a la vista? ¿Hay algo cercano que puedas contar, claro? Pues bueno, acabo de sacar esta novela de las edades de Ignis, así que ahora estoy promocionando y firmando muy bien. En ferias. Por otra parte, este año no puedo presentar en Hispacon porque me han coincidido miles de cosas, pero sí que estaré en el Golem Fest, que es un festival que se va a realizar en Valencia en noviembre, el 6 de noviembre concretamente, así que esa es una oportunidad, porque también estaré hablando de LEM y de otras cosas. Perfecto. Pero bueno, pues sí, estoy ya empezando otra nueva novela en una línea un poco diferente entre la ficción histórica y la fantasía y la ciencia ficción. Vamos a ver qué sale. Pero bueno, quería incidir en lo que comentabas. Sí, hay que leer a LEM porque realmente es un autor que es sorprendente, ¿no? Yo creo que nosotros en los 80 empezamos a recibir esas primeras traducciones y fue un shock, ¿no? Y creo que hoy en día la gente quizás lo conoce un poquito menos, pero se va a encontrar con una aproximación muy diferente a la de otros autores de ciencia ficción, llena de ideas y de descripciones extrañas que te transportan a otro mundo. Así que es muy recomendable, os va a sorprender muchísimo. Pues Salvador, lo dicho, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de LEM, y bueno, estoy seguro de que en algún otro momento pues volverás por aquí, si te apetece, cuando te apetezca, y aprovecho también, por supuesto, para recomendar tu último libro, Las edades de Ignis, de Editorial Premium, que la verdad es que está teniendo bastante buena acogida, y nada, aparte de leer a LEM, no todo va a ser LEM, y también hay que leer a otros autores, y
tu último libro es una gran opción. Pues Salvador, muchas gracias por acercarte a Windumanoz y encantado de hablar contigo siempre. Muchas gracias, Ismael. Hasta pronto y felicitaciones de nuevo. Gracias. Gracias, un abrazo. Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Y después de escuchar a Salvador Bayarri hablando tanto y también de Lem, no queríamos cerrar este monográfico sin una sorpresa final. Tam mają perspektywy, Staszek w Stanach sobie radzi. Impedimenta es una editorial que muchos conoceréis, fue fundada en 2007 en Madrid por Enrique Redel, con la intención principal de recuperar y redescubrir obras literarias esenciales, recuperar clásicos, pero también fabricar clásicos modernos, y la verdad es que a fe que lo está consiguiendo. Este proyecto además fue galardonado en 2008 con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural junto a las editoriales del Grupo Contexto, y para mí, y ya hablo desde un punto de vista puramente personal, Impedimenta es de mis editoriales favoritas. Si me pidieran que hicieran una lista de los libros a recomendar de esta editorial, os aseguro que sería larguísima, porque he tenido la suerte de disfrutar de muchos títulos, como desde La librería de Penélope Fitzgerald a La buena novela de Laurence Cosset, pasando por infinidad, Abajo el colegio, La casa y el cerebro, los libros de Hervás Fenn, Trabajo forzado, Tienes que mirar, uno de los últimos que he leído de mi admirada Anna Starobinets, y un largo, muy largo, etcétera. Pero resulta que un buen día a Enrique Redel y al resto del equipo de la editorial Impedimenta se les ocurrió la brillante idea de empezar a publicar libros del protagonista de nuestro monográfico de hoy, Stanisław Lem. Y además no se conformaron con publicar uno o dos de sus libros, ¿no? Ahora vamos a comprobarlo. Por todo esto, es un honor para Windumanoz poder charlar un ratito precisamente con Enrique Redel, editor de Impedimenta, que está con nosotros para hablar un poquito de este tema. Hola Enrique, encantado de saludarte y bienvenido a Windumanoz. Muchas gracias, Ismael, encantadísimo estar con vosotros. Pues vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cómo y por qué se os ocurrió publicar a Lem? Mira, esta es una historia, un largo idilio que viene ya de hace muchos años, de cuando todavía Impedimenta no existía. Uno de mis mejores amigos hace ya muchos años era David Torres, el escritor y columnista, ¿no? Y bueno, David Torres es un fanático de Stanisław Lem y tenía en aquel momento una pareja polaca, una chica que de hecho es una especialista en Lem, Joanna Barczyńska, y que tradujo, de hecho, el primero de nuestros libros en Impedimenta, de la transfiguración, y bueno, ellos se hicieron un viaje a Cracovia y estuvieron con Lem muy pocos meses antes de que él muriese. Le hicieron una entrevista y entonces David me comentó, dice, bueno, tú tienes que leer a Lem. Yo no lo había leído, tenía esta especie de prejuicio de la ciencia ficción, así un poco también como filosófica. Había leído algunos otros escritores y bueno, me convencieron de que publicásemos Provocación, que es uno de los libros de la Biblioteca del siglo XXI. Así lo hicimos, luego también en Funambulista, que es como se llamaba la editorial en la que yo estaba trabajando en aquel momento, publicamos El Castillo Alto, y cuando comenzamos Impedimenta decidimos traernos a Lem con nosotros. Con lo cual, nuestra apuesta por Lem es una apuesta casi, como diría, de autor.
Es decir, no nos interesa una obra específica, sino que nos interesa él como trayectoria, como autor con una excelente trayectoria. Y empezamos, de hecho, por la primera obra que él escribió, pero que no publicó, que es El Hospital de la Transfiguración, que forma parte de una especie de trilogía truncada autobiográfica, porque él, el primer libro que publicó fue Astronautas, y desde entonces hemos ido recuperando no solamente estos libros así un poco más como, diría yo, vamos a ver, excéntricos, como La Investigación o como El Hospital de la Transfiguración, sino algunos de los títulos potentísimos de él, como El Invencible, como Solaris, como La Voz del Amo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya es un autor que podemos considerarnos incluso, a ver, no sé cómo decirlo, hemos sido los que le hemos salvado del gueto de la ciencia ficción pura y dura a Lem, sí, porque estaba considerado entonces un autor un poco de pulp, pero nosotros le hemos sacado y le hacemos ediciones como potentes, pues al mismo nivel que a Cartarescu o que a Tatiana Tebouleac o que a Penélope Fichera, ¿no? O sea, es un poco esa la historia de Lem con Impedimento. Bueno, si no me equivoco, ya son 13 los libros que habéis publicado, que los que tenéis en catálogo, más una biografía de Lem, que ahora también comentaremos. Hablaremos de algunos de estos libros, pero para empezar, una de las cosas que me interesa mucho es el tema de la traducción de esos libros. Porque precisamente en el programa de hoy la tertulia va de traductores y tenemos a dos traductoras invitadas que hablan de su oficio y demás. Y dentro de estas obras que habéis publicado de Lem, no solo hay obras inéditas, sino que habéis puesto un cuidado especial con las traducciones, ¿verdad? Sí, a ver, las traducciones de Lem son muy curiosas porque en la época en la que se tradujeron algunos de sus libros clave, como Solaris, como Ciberiada, o como Edén, como Fiasco, el asunto de traducir a Lem era complicado. O sea, es decir, él estaba en la República Popular de Polonia y traducirlo a otros idiomas era muy complicado porque tenías que pasar casi como por el establishment gubernamental. De modo que muchos editores optaban por hacer traducciones del francés o del inglés, de las ediciones, al menos en España, de las ediciones que ya estaban publicadas en Inglaterra o en Francia, que era donde las editoriales de... A ver, nos ponemos que aquí estaba Franco y aquí estaban los comunistas, con lo cual, como mucha buena relación no había. Así que los idiomas a los que traducía Lem era el ruso, al alemán, al francés, al inglés, con lo cual se traducía de esos idiomas, pero ya una vez llegada la democracia, había una serie de traductoras muy buenas, como Javiera Mauricio, por ejemplo, que hicieron unas excelentes traducciones. Pero aún así había muchos libros que estaban bien traducidos, como Solaris, del inglés, o bien que no tenían traducción. Con lo cual, hemos contado con excelentes traductores. Ahora, de hecho, contamos con un tándem que es Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz, que ambos son los traductores de Szymborska, son de los mejores traductores que hay del polaco actualmente, y tenemos la inmensa suerte de que estos dos grandísimos traductores estén ahora mismo vertiendo a Lem a nuestro idioma, ¿no? Con lo cual lo cuidamos enormemente, somos extraordinariamente cuidadosos, y de hecho la primera traducción al español directa del polaco de Solaris, que es una de las grandes obras de la literatura mundial, diría yo, del siglo XX, es una traducción que hemos publicado nosotros, con lo cual, bueno, sí que hemos hecho mucho hincapié. Otras, por ejemplo, las de Javiera Mauricio, sí que estamos recuperando algunas de ellas porque son muy buenas, pero hay otras que sí que las estamos haciendo de nuevo, ¿no? Realmente. Pues sí, se agradece porque sí es cierto, y eso es algo que vamos a hablar con las traductoras invitadas. Sí es cierto que una buena traducción es importante, porque una mala traducción, o una traducción a lo mejor, como tú dices, que ha pasado por varios filtros del polaco al francés, del francés al español, quiera que no, por el camino se pierden matices y se pierde. Es lógico que una traducción directa o una traducción nueva siempre es de agradecer. Ahora te voy a preguntar algo que sé que eso es como preguntarle a alguien que si quiere más a papá o a mamá, pero te lo tengo que preguntar. De los libros que lleváis publicados hasta ahora de Lem,
¿cuáles son tus favoritos? Y ¿recomendarías a nuestros oyentes algún itinerario lector de Lem? ¿O qué libro es quizás el mejor para iniciarse en este escritor? A ver, yo tengo un flechazo con un libro de Lem que fue de los primeros que publicamos de él, que es Vacío Perfecto. A ver, Vacío Perfecto es un libro tremendamente especial porque no es ciencia ficción, pero participa de muchas de las claves y de muchas de las obsesiones de Stanislav Lem, que son la imposibilidad de la comunicación en general. Él normalmente lo suele plasmar en posibilidad de comunicación con civilizaciones extraterrestres o bien con nosotros mismos dentro de muchos siglos. Eso como ocurre en ocasiones, ¿no? De repente que viene un piloto espacial que se ha tirado 10 años para él, pero han pasado 500 en la Tierra, y entonces lo que se encuentra es completamente desconocido y no es capaz como de comunicarse con ello. Pero también un poco la chanza filosófica, la parodia literaria, también un poco como la farsa científica. Y Vacío Perfecto es un libro de prólogos de libros inexistentes, Sí. Es decir, libros que no existen, y entonces Lem le hace unos prólogos súper divertidos, llenos de humor negro, e incluso se da la circunstancia de que hace un prólogo a Vacío Perfecto, que es un libro que teóricamente tampoco existe. Entonces es un libro enormemente divertido. Y luego, claro, todo el mundo me va a decir, bueno, tienes que recomendar Solaris. Yo siempre recomendaré Solaris, igual que puedo recomendar La montaña mágica de Thomas Mann, o puedo recomendar 100 años de soledad de García Márquez, porque es una de las grandes obras de la literatura mundial del pasado siglo. Pero yo diría que si uno quiere empezar a leer a Stanislav Lem, yo empezaría por un volumen de cuentos que hasta ahora no se había publicado en español, que se llama Máscara, que es muy curioso porque recopila una serie de relatos que Lem escribió desde los años 40 hasta los años casi 2000, ¿no? Y que conforman 50 años de profesión en donde están también todos sus temas, ¿no? Está, por ejemplo, uno de sus cuentos más divertidos se llama La invasión de Aldebarán, que es de unos marcianos que caen en un pueblo polaco y les pillan allí los aldeanos y les matan a garrotazos, y luego se los comen, los fríen y se hacen con su piel, se hacen unos trajes, ¿no? Vale. Y algunos, como Máscara, que es el cuento que da título a la antología, que es alucinante porque es la historia de una inteligencia artificial, cómo se va creando a sí misma, y es grandioso, o sea, es una cosa increíble. Y entonces yo siempre le digo a la gente, es que aquí tienes el humor, tienes la especulación científica, tienes el contacto con extraterrestres, la novela de ovnis, tienes el Lem más misántropo y odioso del género humano. Está todo. Con lo cual, si te gusta Máscara, te va a gustarle. Así que yo recomendaría siempre que la gente empezase por Máscara y luego pues que saltase a Solaris, al Invencible, a la voz del amo y a sus grandes novelas, ¿no? Perfecto, pues lo último, nos venimos ya a lo reciente. Lo último que habéis publicado de Lem, aparte de esa biografía que ya comentaremos a continuación, es el profesor A. Donda, creo que es Affidavit, ¿no? Creo que es el nombre. Sí, Affidavit Donda, sí. Donda, sí. Que estaba inédito hasta ahora en nuestro idioma, con traducción, como bien has dicho, de Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz, y con prólogo de Patricio Pron. Es una novela corta de ciencia ficción apocalíptica, y por lo que he leído, porque todavía no he tenido la oportunidad de leerla, muestra, digamos, Lem ahí como su lado más satírico. Sí. ¿Qué nos puedes contar de este libro? A ver, esto es un cuento de John Tichy. John Tichy es uno de los grandes protagonistas de esto de Stanislav Lem. Es uno de los que, o sea, es el protagonista de Diarios de las Estrellas. Entonces, bueno, hay muchos cuentos de él, y básicamente para lo que utilizaba Lem a John Tichy era para satirizar sobre la República Popular de Polonia, sin contarlo. Y de hecho algunos de sus relatos de John Tichy estuvieron censurados. Él hablaba del deshielo y tal, pero entonces hablaba pues de cosas diferentes que no tenían nada que ver con la realidad, pero había modos de ver entre líneas, ¿no? Bueno, este cuento de John Tichy empieza con John Tichy, el hombre, delante de una cueva, tallando una especie de tablillas babilónicas, porque hay un gorila
salvaje que le ha echado de la cueva, y él está contando esa propia historia, pues grabándolas en una tablilla al estilo de los babilonios, porque ha desaparecido toda la tecnología. Este señor Affidavit Adonda es una especie de científico loco que ha descubierto que los bits de información tienen un peso, con lo cual él es capaz de acabar con todos los bits del mundo y nos manda la edad de piedra, ¿no? Entonces es divertidísimo porque habla de los excesos de la tecnología, pero a la vez habla de la burocracia exagerada, de la corrupción que trae con ella. Y es un texto muy cortito que cuando le preguntamos a Wojciech Zemek, que es el secretario de LEM, la persona que estuvo ayudándolo, asistiéndolo durante los últimos años de su vida, y que es ahora un poco como el albacea, él me dijo: tenéis que publicar este libro porque es absolutamente increíble, ¿no? Y de hecho está entre sus libros canónicos, aunque sea un pequeño cuento, ¿no? Y es sorprendente porque aquí hay una potencia, diría yo, como filosófica, que es muy rara de encontrar en libros de mucho más tamaño. Este es un librito de 100 y poco páginas que se lee en una sentada, en una tarde con un café o con una cerveza, te lo cepillas, ¿no? Y es muy divertido. O sea, es uno de estos libros que yo me reía a carcajadas porque hay que leer entre líneas todo, y la traducción de Abel Murcia y Katarzyna Molonevich es grandiosa, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy recomendable porque recuperarse ese Lem intrépido, sarcástico, genial, que él mismo se tomaba a broma todo y cada vez hacía sangre sobre la sociedad de la información, sobre los excesos del Internet, sobre el hecho de que dependamos de la tecnología hasta el punto de que cuando se van todos los bits del mundo la gente vuelve. Lo curioso es que, claro, cuando se va toda la información cibernética, o sea, la información informatizada, o sea, lo que son los bits de memoria de los ordenadores, a la porra, los países que se van al tercer mundo directamente son los más tecnologizados. Y mientras tanto, los países africanos que siguen ahí con el tam-tam, a ellos les da igual porque en realidad no han entrado en ese rollo. Entonces es buenísimo el libro. Yo no puedo más que recomendarlo porque os vais a divertir mucho si lo leéis, ¿no? Pues nada, aprovecho también para anunciar que gracias a Enrique y a la editorial Impedimenta vamos a sortear entre todos nuestros oyentes que apoyan al programa en iVoox un ejemplar precisamente de este último libro publicado por Impedimenta, El profesor Adonda, y todo el que apoya nuestro podcast en iVoox hasta el próximo 26 de noviembre entrará en el sorteo de este ejemplar y anunciaremos el ganador en nuestro próximo programa. Así que gracias, Enrique, por ese ejemplar que seguro que lo disfrutará el afortunado ganador. Genial, gracias por difundirlo. Como dijimos al comienzo, son ya 13 los títulos que habéis publicado de LEM, pero como nunca os conformáis porque siempre parece que estáis ávidos de LEM, sí. En unos días vais a publicar una biografía escrita por el periodista polaco Wojciech Orliński, que según dicen es tal vez el mayor experto mundial en la obra de Lem. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Porque he visto que es un libro bastante extenso, de unas casi 500 páginas, y que tiene bastante profundidad por lo que se ve, por el índice y demás. Es un libro que parece que Orliński efectivamente es un gran experto en Lem, ¿verdad? Claro, a ver, es que Lem, aparte de un excelente escritor, era un experto en esconder sus propias huellas. Y ni su propia familia sabía muchas de las cosas que le habían pasado. Nosotros hasta ahora, fíjate, creíamos que Lem, pues bueno, no se había enterado de que era judío hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que parte de su labor durante la Segunda Guerra Mundial fue sabotear estos coches alemanes, porque él se metió en un taller de mecánica y no se sabía mucho más. En este libro se desvelan muchas de las cosas que no sabíamos de Lem. Orliński ha hecho una labor titánica a la hora de recopilar fuentes, de contrastar cartas, de contrastar libros autobiográficos que él había escrito ya y de hablar con familiares, con amigos. Y nos damos cuenta de que el Lem que conocemos no es quien dice ser. Es decir, él pasó por una circunstancia que la develará el libro traumática en la Segunda Guerra Mundial en Leópolis, en Lvov, en la ciudad actualmente ucraniana, pero polaca en aquel momento, en la que él nació, sí. Y que le hizo
pues posicionarse de una manera clarísima literariamente, porque mucha de su obra posterior es violentamente autobiográfica, sin saberlo. Es decir, muchos de los diálogos entre personajes de La voz del amo, por ejemplo, muchas de las reflexiones de Solaris, muchos de las tesis de Summa Technologiae son autobiográficas y están basadas en personajes reales. Él estuvo a punto de morir durante la guerra, se tuvo que hacer pasar por otra persona. Los únicos que sobrevivieron de su extensa familia fueron sus padres y él. Y la verdad es que eso le marcó. Ya solamente con esa revelación, la biografía que Orlinsky hace de Lem tendría una razón de ser y que se convierta en un libro que hay que leer para conocer a uno de estos grandes autores como fue Lem. Y luego además nos desvela un Lem muy humano, un Lem que estaba casi más obsesionado por los coches que por los libros que escribía, un Lem que cuando escribió Solaris y Summa Technologiae estuvo a punto de tirarlos al fuego porque en fin, no creía en ellos. Muy poca gente sabe que escribió Solaris a la vez que otros 2 libros, y los escribía a razón de 6 páginas al día. 6 páginas al día de Solaris. O sea, él se sentaba y obsesivamente a las 5 de la mañana se ponía a escribía Solaris, sin poder parar porque tenía que entregárselo al editor, ¿no? Entonces, bueno, es un libro absolutamente ameno. Yo, quiero decir, cuando lo leí la traducción de Bárbara Gil con una excelente edición por parte de Laura Morán, nuestra editora, que ha adaptado también, es una biografía argentina, bueno, traducción al argentino, ¿no? Y que hemos tenido que adaptar al español de España. Pues bueno, quiero decir, es uno de los libros que me han entretenido, divertido y conmovido de los que hemos editado en los últimos tiempos, ¿no? Con lo cual, bueno, sale ya la semana que viene a las librerías y esperamos que, bueno, que tenga un buen recorrido. Sí, y ya no solo es lo que tú dices, después de publicar tantos libros de Lem, conocer a la persona que está detrás de ese escritor y más de la mano de un experto como Orlinsky, la verdad es que tiene que ser apasionante. Bueno, Enrique, a ver, ¿Impedimenta ya ha dicho todo lo que tenía que decir de Lem o podemos esperar más de Lem en Impedimenta? Porque me da a mí que no. Tenemos Lem para rato. A ver, ya puedo anunciar que el año que viene reeditamos Fábulas de Robots, que es uno de mis libros favoritos de Lem, y que estamos detrás de un par de títulos más inéditos de él, obras grandes y mayores, que gracias a Wojciech Cemes, porque llevamos mucho tiempo, a ver, nuestra manera de trabajar con Lem es hablar con Wojciech Cemes, con el secretario de Lem, decirle qué es lo siguiente, y él nos propone como cosas, ¿no? Incluso le decimos, mira, queremos sacar la nube de Magallanes. Me dice, no, a ver, no, porque esto lo metió Lem en un cajón, no estaba nada orgulloso, y dice, bueno, pues bueno saberlo. Pues entonces, ¿por dónde vamos, no? Oye, publicad Máscara o publicad tal, ¿no? Entonces estamos ahora mismo, perdón, en una conversación que ahora tendremos la semana que viene además o la siguiente en Barcelona con CEMEC, en la que al menos dejaremos un par de años o 3 de Lem ya apalabrados y a punto, pues bueno, de salir para los lectores en castellano, sobre todo este año que es el centenario de Lem, recordando uno de los grandes escritores del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, no se acabó en absoluto, esto sigue y no pararemos. Claro, precisamente por eso le hemos dedicado el monográfico, por el tema del centenario, y bueno, la verdad es que nos alegra saber que vais a continuar con esta labor de recuperación de Lem, porque es cierto que es un autor conocido, pero tal vez mal conocido en muchos aspectos, así que siempre es un placer conocer más obras de él, y bueno, y la biografía, que yo creo que puede servir también, como te digo, para poner al día quién era esa persona que ha escrito tantas maravillas, y es un placer poder leer esos libros. Pues Enrique, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, gracias por este ratito de charla, gracias por traernos a Lem, y enhorabuena por el catálogo que habéis creado desde 2007 y que estoy seguro que seguiréis dando buenas sorpresas. Muy bien, muchas gracias Ismael, y nada, un placer estar con Windomanot y en fin, la vez que queráis, ya sabes. Encantado, muchas gracias Enrique, un abrazo. Gracias. I korzenie, oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie, w dół, na boki, w zwyżku, słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo.
En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.